Bien, jóvenes, reiniciamos el tema que habíamos planteado, bosquejado en sus conceptos, en sus primeros conceptos. Las fuentes del derecho internacional. Obviamente, a nivel doctrinario, el concepto de fuentes tiene definiciones. Los autores, los tratadistas, han precisado, digamos, en términos mucho más puntuales, jurídicamente y en el campo del derecho internacional, qué se tiene por fuentes del derecho internacional. No voy a hacer aquí tampoco en función de las tantas citas o de las tantas definiciones que sobre el particular se han traído. Me bastaría con traer a colación al profesor Enrique Gaviria. Enrique Gaviria nos dice en su obra Derecho Internacional Público que por fuentes del derecho internacional entendemos, ojo, los procedimientos o medios a través de los cuales nace, se modifica o se extingue el derecho internacional. Entonces, él tiene como tal la definición de lo que es fuente de derecho internacional, procedimiento o medios a través de los cuales se crea la norma de derecho internacional. Digamos que eso, de alguna manera, el mismo concepto que se tiene en relación con el tema de las fuentes en el derecho nacional. Entonces, de manera más puntual, de manera ya mucho más puntual, el estatuto de la Convención de Viena, perdón, de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, el artículo 38 de del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Pues la estamos mencionando, digamos, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? La Corte Internacional de Justicia es uno de los 6 órganos principales que tiene Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas se fundó en el año de 1945, en los estatutos de Naciones Unidas se contempló la creación de 6 órganos principales a través de los cuales, digamos, actúa Naciones Unidas. Pues obviamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo Fiduciario y Social de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, digamos, son los órganos principales de Naciones Unidas. Todos los órganos de Naciones Unidas tienen asiento en la sede principal de Naciones Unidas. ¿Cuál es la sede principal de Naciones Unidas? ¿En Estados Unidos? Sí, ¿en qué parte? En Estados Unidos, pero no sé en qué parte. En Nueva York. Ginebra, ¿no es? No, en Nueva York está la sede principal de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que todos los años, por el mes de octubre, los presidentes van a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se reúne el cuerpo máximo de Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Plantean y deliberan sobre los temas que consideran ellos la comunidad internacional debe concentrar su interés y su acción. El Consejo de Seguridad opera en Naciones Unidas, en Nueva York. La Secretaría General tiene la sede principal en Nueva York, el Consejo Fiduciario también. Y el único órgano que no tiene sede en la sede principal de Naciones Unidas, que es en Nueva York, es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya. La Haya forma parte de lo que conocemos nosotros como Holanda, que en realidad son los llamados Países Bajos. En la ciudad de La Haya, que es una ciudad de aproximadamente unos 200.000 habitantes, creo que no llega a los 200.000 habitantes, pero es una ciudad histórica, una ciudad muy importante allí. Ese escenario y sede de muchos organismos internacionales, como Ginebra en Suiza, son ciudades que por algunas características se acogen como sede de estos organismos. Pues bien, allí funciona, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia. Habíamos hecho mención a la Corte Internacional de Justicia en las primeras, permítanme, le doy aquí entrada a algunos compañeros. Habíamos hecho mención a la Corte Internacional de Justicia en las primeras clases cuando hablábamos de la historia del derecho, que dijimos que uno de los salones principales de la Corte Internacional de Justicia lleva el nombre de Don Francisco de Vitoria como un reconocimiento
de este cuerpo, a quien se considera fue el primer tratadista del derecho internacional público. Pues allí en La Haya funciona la Corte Internacional de Justicia. Es un organismo conformado por 15 magistrados, que por supuesto elige la Asamblea General de Naciones Unidas, en un proceso que, como todos estos procesos de elecciones y de escogencia por los cuerpos colegiados multipolíticos, pues son procesos de coaliciones, de acuerdo, de juego de intereses de naturaleza política, y se van rotando, ¿no? En un periodo le corresponde, digamos, a tales países, al continente, se van generando ciertos equilibrios para que no siempre las potencias terminen conformando estos organismos. Entonces, Doctor, una pregunta. ¿sí? ¿La Corte Internacional de Justicia tiene algo que ver con la Corte Penal Internacional? No, son dos cuerpos diferentes. Aparte, ¿no? La Corte Penal Internacional funciona en Roma. Funciona en La Haya, tiene jurisdicciones distintas. La Corte Penal Internacional, los conflictos internacionales de naturaleza penal. La Corte Internacional de Justicia resuelve otro tipo de conflictos. Por ejemplo, los conflictos limítrofes son resueltos por los juicios de responsabilidad en materia civil de los estados, los resuelve la Corte Internacional de Justicia. Digamos que tiene una competencia un tanto amplia en materia de conflictos en la comunidad internacional. Pues bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, nos indica de manera puntual qué son fuentes y cuáles son las fuentes del derecho. Dice, en efecto, el artículo 38, comillas, la Corte, cuya función es decidir conforme a derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Entonces, aquí surge la primera fuente del derecho internacional, que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales, de conformidad con el literal A del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional, son la primera fuente del derecho internacional. Diríamos que hoy es la fuente más importante del derecho internacional. Las relaciones de la comunidad internacional en un altísimo porcentaje se regulan y se determinan a partir de los acuerdos que los estados suscriben y a partir de los compromisos que voluntariamente aceptan contraer. De manera que es la fuente más importante del derecho internacional. Si quisiéramos compararla con las fuentes de un derecho nacional, pues diríamos que los tratados tienen una cierta equivalencia o expresarían o se podría asimilar al concepto de ley como fuente del derecho. Porque al fin y al cabo es una norma creada por los estados para regular sus relaciones. La segunda fuente es la que describe el literal B de ese artículo. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. La costumbre, lo saben ustedes por sus nociones de introducción al derecho, es una fuente del derecho. Y por supuesto la costumbre internacional es una fuente del derecho internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Ya veremos un poco más adelante los elementos que conforman el concepto de costumbre. La tercera fuente son los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera fuente. Los principios generales del derecho, que también son fuentes del derecho nacional. Los principios del derecho auxilian en un momento dado la solución de una controversia o de un litigio de carácter jurídico. Finalmente, dice el artículo 38, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Y consagra el numeral segundo de ese artículo 38, que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono. Ex aequo et bono. ¿Qué significa la expresión ex aequo et bono? La locución latina, esta expresión del derecho romano, significa que los conflictos
los procesos, las controversias que surjan, las discrepancias que surjan entre las partes, en este caso entre los estados, se pueden resolver por virtud de la norma jurídica o por virtud del principio de la equidad. La fórmula latina ex aequo et bono significa resolución de conflicto en equidad, siguiendo las normas del principio de la equidad. Obvio es entender que cuando la Corte hace aplicación del principio de la equidad, pues los estados deben haber aceptado previamente que el litigio se resuelva bajo ese presupuesto, porque si no lo han pactado, pues el conflicto deberá resolverse al tenor de la norma jurídica, valga decir, del texto del tratado internacional. Entonces, esas son las fuentes del derecho internacional que nos indica el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38. El profesor Walter Arévalo, un tratadista colombiano nuestro, que tiene un libro de Derecho Internacional, dice que no son fuentes taxativas, que son simplemente enunciativas, valga decir que hay posibilidad de que surjan otras fuentes del derecho internacional y que con mayor razón, si entendemos que el derecho internacional es todavía un derecho en formación, en proceso de elaboración, de construcción, pues hay que tolerar o permitir la posibilidad de que surjan unas nuevas fuentes del derecho internacional, de manera que las que están allí indicadas en el artículo 38 no necesariamente son las únicas fuentes, sino que son enunciativas. Podríamos encontrar en alguna circunstancia, en otro texto, en otro medio o por otra vía, otras fuentes, valga decir, otros puntos de donde pueda surgir normas del derecho internacional público. Bien, no hay entre las fuentes del derecho internacional una jerarquía, no hay una pirámide kelseniana, pues, ¿no? Que unas estén subordinadas, condicionadas, que haya unas de mayor rango, de mejor familia, de mayor autoridad, no, todas en principio, digamos, estarían en el mismo plano, en la misma escala, en el mismo peldaño de la pirámide del señor Kelsen. Ahora bien, la doctrina aglutina las fuentes del derecho internacional en dos grandes grupos, las llamadas fuentes formales, que también suelen ser denominadas fuentes fundamentales, fuentes directas, fuentes principales, fuentes autónomas. Los autores dan distintas denominaciones, cada cual quiere ser original en designar lo que se conoce en principio como las fuentes formales del derecho internacional. Cualquiera de estas expresiones fundamentales, directas, principales o autónomas alude a lo mismo. ¿A qué alude? A las fuentes que indica el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Son formales porque están contempladas allí como fuentes del derecho. En esa medida se entiende que son fuentes formales. Y la segunda característica de las fuentes formales, para tener esa condición de fuentes formales, es que se aplican directamente con carácter principal para la solución de un conflicto. Surge un conflicto entre los dos estados, se acude al tratado para solucionar el conflicto. Se puede acudir a la costumbre y se puede acudir a los principios generales del derecho para resolver ese conflicto entre los estados. El segundo gran grupo es lo que se denominan las fuentes auxiliares, también denominadas indirectas, subsidiarias, secundarias, heterónomas, denominaciones varias que aluden finalmente a la misma noción. Y son aquellas fuentes que cuando hay insuficiencia de las primarias para resolver el conflicto, entonces acudimos a las fuentes secundarias o subsidiarias, ¿sí? Como ni el tratado, ni la costumbre, ni los principios generales del derecho nos permiten resolver el conflicto, vamos a las fuentes secundarias, dentro de las cuales, por supuesto, tendríamos a la jurisprudencia, tendríamos a la doctrina, ¿sí? Como fuentes, digamos, principales de carácter secundario. La jurisprudencia, ustedes saben, no es la fuente principal, por lo menos en el sistema jurídico nuestro, aunque anotaba hace un instante, por virtud del precedente judicial, está ganando un espacio trascendente, casi como si fuese ley. No es, en principio, dentro del derecho internacional, una fuente directa o inmediata de aplicación. A ella acudimos cuando necesitamos luces para resolver un conflicto que de manera clara no es posible dirimir en el texto del tratado bajo las costumbres internacionales o con aplicación de los principios del derecho internacional.
Y lo mismo la doctrina. Acudimos a los autores, a los tratadistas, a todos los doctrinantes para tener luces en orden a resolver un conflicto cuando las fuentes principales no son suficientes para dar claridad al conflicto que se nos plantea. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro hasta el momento? Todo claro, doctor, muy bien. Bien, hagamos una enunciación sucinta, una enunciación muy rápida de cada una de estas fuentes. En ese orden de ideas, en primer término tenemos los tratados internacionales, que son las fuentes a que alude el literal A del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional. Es, decía yo hace un instante, bueno, lo dice la doctrina, la fuente más importante, más usual, más común, de general y permanente aplicación en la comunidad internacional. Los tratados internacionales, lo hemos dicho una vez más, pero digámoslo en este momento con carácter oficial, los tratados internacionales están regulados en la Convención de Viena I del año 1969. Allí este estatuto, que es como un código de los tratados, ¿sí? Es la compilación de todas las normas relativas al tema de los derechos de los tratados, cómo se celebran, todos los requisitos, la solución de conflictos, las reservas, las nulidades, en fin, todo un código de procedimiento en materia de derecho de tratados. En el artículo segundo de ese documento de la Convención de Viena, artículo segundo, en el literal A, podemos leer lo siguiente. Artículo segundo de la Convención de Viena, literal A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Esa es la definición que la Convención de Viena trae de lo que es un tratado internacional. Hay unos elementos, sin perjuicio de que cuando abordemos ya de manera puntual el tema de los tratados internacionales, decía hace un instante, aquí estoy enunciando las fuentes del derecho, hay unos elementos que bien vale la pena destacar, son integrantes del concepto de tratado internacional. Primero es un acuerdo entre estados, por eso se habla de un acuerdo internacional. Son las partes de un tratado siempre los estados en cuanto a los estados son sujetos del derecho internacional. Segundo, los tratados se celebran siempre por escrito, no hay tratados verbales. Los tratados constan siempre por escrito por definición expresa del artículo de la Convención de Viena, el artículo segundo que leía hace un instante. Son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre estados. Tercero, la celebración, la ejecución y todo lo concerniente a esos tratados internacionales está regulado por las normas del derecho internacional público, principalmente por el estatuto conocido como la Convención de Viena de 1969. Cuarto, un acuerdo, un tratado internacional puede constar en un documento único, pero puede también tener documentos complementarios, uno, dos, o tener otra serie de instrumentos que sean conexos con el documento principal y, por supuesto, cualquiera que sea la denominación que se le dé a ese acuerdo de carácter internacional que consta por escrito y que se regula por las normas del derecho internacional, se asimila a tratado. Todas estas denominaciones que a veces oímos, conocemos o leemos, de pacto, de protocolo, de convención, de declaración, de acta, de acuerdo, de carta, ¿sí? Digamos que en principio, a la luz del artículo 30, del artículo segundo de la Convención de Viena, son sinónimos, tienen el mismo efecto, se entienden de igual manera, como si todos estos instrumentos fuesen tratados internacionales. Y eso es lo que expresa la parte final del artículo segundo que hemos leído, y cualquiera que sea su denominación particular, por manera que no hay, digamos, diferencia cualitativa en este sentido. Las diferencias que las veremos también en su momento son más técnicas, ¿no? Pero como documento internacional, como tratado, digamos que el tratado es como el género y estas modalidades o denominaciones que he citado
son como especies. Por ejemplo, las normas que integran el derecho internacional humanitario de 1949, pues tienen los tratados principales y tienen los 4 protocolos que en alguna ocasión mencionábamos aquí, que son como si fuesen igualmente tratados. Son como los OTROSIS, para que ustedes me entiendan, que muchas veces hacemos a los contratos civiles, que se suelen denominar OTROSIS, ¿forman parte del tratado principal o del contrato principal? Claro, son normas que tienen la misma categoría y el mismo rango, simplemente que por carácter de complementarias se denominan otros sí, pero en su naturaleza son igualmente normas contractuales. Como el tema de los tratados, lo hemos advertido, es un tema capital en el derecho internacional. A ese tema le dedicaremos de manera específica algunas clases para repasar en los elementos fundamentales la Convención de Viena. Segunda fuente del derecho, la costumbre internacional. La costumbre, ustedes lo saben por su curso de Historia del Derecho, de Introducción al Derecho, de Filosofía del Derecho. La costumbre es la fuente primera, la fuente más antigua del derecho. Las sociedades primitivas, los pueblos antiguos, giraron, regulaban sus relaciones no porque existieran codificaciones como tal, sino porque existían normas consuetudinarias, normas de costumbre que tenían un peso social y por consiguiente un reconocimiento y un sometimiento que hacían que las gentes las reconocieran con todos los efectos y características de una norma jurídica, y la vida se regulaba y todas las relaciones se desarrollaban teniendo las costumbres como fuentes de derecho, como si fuesen normas de carácter jurídico. Así giraron. Todavía giran muchas sociedades, todavía en el caso de Colombia hay algunos sectores o algunos campos específicos donde algunos momentos jurídicos, si me permiten la expresión, donde la costumbre se puede tener como fuente del derecho, particularmente en el mundo del derecho comercial. Algunas prácticas de los comerciantes, la ley comercial permite que tengan el mismo efecto esas costumbres o esas prácticas de los comerciantes como si fuesen normas de derecho comercial. Los comerciantes son muy creativos, ingenian una cantidad de negocios e inventan cualquier cantidad de complejidades contractuales o comerciales, ¿no? Porque el mundo del comercio lo exige así en muchas ocasiones. Y cuando idean todas esas formas y las practican y las respetan y se someten, pues el legislador entiende que esa costumbre mercantil tiene los mismos efectos de si fuese una norma de carácter, una norma positiva, una norma codificada como tal. Por eso la costumbre en el derecho mercantil, en los casos en que el Código de Comercio también lo permite, pues se tiene como fuente del derecho. Pero hay sociedades donde es mucho más amplio el espacio hoy en día todavía de la costumbre en general como fuente del derecho. Y obviamente en el derecho internacional, pues lo que hace la convención, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia no es otra cosa distinta que reconocer ese carácter que la costumbre internacional tiene como fuente del derecho. Ahora, ¿qué es costumbre? No es que yo desde la semana pasada estoy practicando tal cosa, no. La costumbre tiene que tener unas características, digo, lo saben ustedes perfectamente por sus cursos anteriores de teoría del derecho. En primer lugar, la costumbre debe ser reiterada, debe ser permanente, debe ser de una práctica muy anterior. Yo no puedo decir, no, es que desde la semana pasada yo vengo haciendo esto y entonces yo me rijo por esa norma. No, la costumbre tiene que tener, digamos que en el tiempo, una permanencia casi que indefinida. Debe ser, de una trayectoria, de una gran anterioridad para que podamos afirmar la existencia de la costumbre con peso de norma o de fuente del derecho. Digamos que ese es como el elemento material, ¿sí? Que la costumbre haya existido con esas condiciones de permanencia. Y el segundo elemento de la costumbre en términos teóricos del derecho como fuente del mismo es que la costumbre tiene un elemento subjetivo, un elemento psicológico. Es que cuando yo afirmo la costumbre como fuente de derecho, estoy reconociendo que la costumbre es necesaria, que esa práctica es necesaria e imprescindible, en este caso, para la solución de un conflicto jurídico. ¿Sí? Entonces son los dos elementos que la teoría general del derecho afirma de la costumbre para que ésta sea fuente del derecho,
Y desde luego la costumbre internacional como fuente del derecho internacional, pues por supuesto debe cumplir esas dos mismas características. Una práctica reiterada, inveterada, de permanencia en el tiempo. Y lo segundo, lo que anota el elemento subjetivo de la costumbre, es que quien invoca la costumbre reconozca que es necesaria la costumbre como un elemento o un instrumento para la solución del conflicto, del tema o de la situación que se pone como objeto de resolución. Entonces, esas características debe tener la costumbre. Y en este orden de ideas, pues la costumbre internacional será fuente del derecho. No podemos acudir a la costumbre con carácter oportunista, como a veces lo vemos y lo hacemos en el mundo jurídico. Lo hacemos en términos generales quienes de una u otra manera transitamos por las instancias judiciales, ¿no? Cuando la tesis nos conviene, la invocamos. Cuando la tesis es la que nos interesa para abogar por el planteamiento que estamos afirmando, defendiendo o sosteniendo ante la instancia judicial, entonces acudimos a la tesis. Pero pasado mañana resulta que esa tesis me puede servir en sentido contrario y entonces también acudo a la misma tesis. No, la costumbre no puede tener ese manejo. Debe ser siempre común y constante en el reconocimiento de estos dos elementos, del elemento material y del elemento subjetivo que me he permitido citar. La tercera fuente del derecho son los principios generales del derecho internacional. El derecho internacional tiene unos principios propios que nos sirven como fuente de derecho y a los que se acude, decía hace un instante, para la solución de los conflictos internacionales. En esa medida es que son fuentes del derecho internacional. Bien, son entendidos, dice la doctrina, como los principios, como enunciados generales de justicia que se interpretan para llenar vacíos en las normas convencionales. Cuando el tratado, cuando la costumbre no son suficientes, no tienen el peso, la envergadura, la dimensión tal para resolver con fundamento en ellos el conflicto que es objeto de tratamiento o de discusión, podemos acudir a los principios generales del derecho. ¿Ustedes tienen alguna información de la teoría del señor Alexi para resolver los conflictos? Cuando los conflictos son entre normas, hay una metodología para resolverlas. Y cuando no se puede resolver, se resuelve aplicando ¿qué? Los principios del derecho. Pues no es otra cosa distinta. Lo que aquí se afirma o se predica, que cuando no se puede solucionar con fundamento en la norma jurídica, que sería el tratado, pero tampoco la costumbre nos es suficiente para resolver el conflicto, pues podemos acudir a los principios generales del derecho para resolver el tema. Los principios generales del derecho tienen un conjunto de características. Me voy a permitir aquí citar algunas de esas características. Primero, son normas universales. No son principios parciales, no son principios locales. No es que lo que para una comunidad es principio, para otra no, y entonces quien aboga o quien alega el principio pide que se le aplique. No, deben ser universales, porque si no, no podrían tener el carácter de principio del derecho internacional. Protegen el interés de la comunidad internacional. Son perentorios e imperativos. Por su sola enunciación deben llegar a resolver el conflicto. Los principios limitan la autonomía de la voluntad de los estados o de la voluntad de las partes contratantes o tratantes en cuanto suscriben el tratado internacional. Ahora, de manera específica y puntual, la resolución 2625 de Naciones Unidas, ustedes la pueden consultar por internet, resolución 2625, ahí, a renglón seguido del número de la resolución 2625, ustedes van a encontrar el número romanos que dice 25, 2X y la B, el número 25 en romano. Ese número significa que fue expedida en el año 70, año en que Naciones Unidas cumplió 25 años, porque Naciones Unidas fue creada en 1945. Pues bien, la resolución de Naciones Unidas, la 2625, determina que se tienen como principios del derecho internacional, aquí lo voy a enunciar, ustedes los pueden consultar ahí en el texto que les he indicado, la no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Tema que surge con
frecuencia parte de las alegaciones y de los conflictos que se dan con Venezuela, en cuanto algunos, pues sobre todo los que respaldan al gobierno de Maduro, dicen que los otros estados lo que hacen es intervenir en un asunto que es propio del Estado, de la comunidad o de la sociedad venezolana, resolver el tema de su gobierno y de la legitimidad de su gobierno. La abstención de recurrir al uso de la fuerza pública, perdón, de la fuerza, ¿sí? La abstención de recurrir a la fuerza o a la amenaza como manera para procurar resolver un conflicto. Es que si usted no actúa como tal, lo ataco. ¿Sí? O lo invado para someter la decisión de ese Estado en relación con el conflicto internacional. Es igualmente principio al tenor de la Resolución de Naciones Unidas el respeto a la territorialidad del Estado, la solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos, porque los medios pacíficos, dice Naciones Unidas, es lo único que puede evitar la perturbación de la paz y de la seguridad internacionales. El principio de la buena fe, con que se deben cumplir los compromisos de carácter internacional, la igualdad soberana de todos los estados en la comunidad internacional, todos somos, teóricamente, según el texto de Naciones Unidas, todos somos iguales. Los Estados Unidos y cualquiera de las demás repúblicas, por insignificante, intrascendente o carente de poder que tengas, el voto es exactamente igual. Claro, eso digamos es un tanto teóricamente porque hay estados que lideran la comunidad internacional y ejercen cierta presión e influencia sobre los estados débiles, forman bloques, ¿no? Nosotros, por ejemplo, históricamente hemos formado parte del bloque de los intereses de los Estados Unidos. Y el principio de la autodeterminación de los pueblos. Son esos los principios generales del derecho internacional a los que podemos acudir, según Naciones Unidas, para resolver conflictos cuando ni el tratado ni la costumbre nos resultan suficientes para dirimir la controversia. Finalmente, el artículo 53 de la Convención de Viena trae una figura que se llama el jus cogens. Jus, derecho en lenguaje latino. Cogens, C-O-G de gato, E de enano, N de nene. Cogens, ¿sí? Jus cogens. S, por supuesto. ¿Sí? Jus cogens. Es un vocablo, una acepción, un aforismo latino que lo acoge el artículo 53 de la Convención de Viena, que tiene también el carácter de principio del derecho internacional público. ¿Qué dice el artículo 53 de la Convención de Viena? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, ojo, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Ese es el principio del jus cogens. El jus cogens es, digámoslo así, una norma que a su vez contempla otra serie de principios del derecho internacional. Entonces, el jus cogens, espérate que se me está acabando la batería, el jus cogens contempla un sinnúmero de principios. Yo voy a enunciar algunos de los que se han reconocido como integrantes del jus cogens. Por ejemplo, la trata de personas, lo que llamamos la trata de esclavas, la trata de blancas, la esclavitud en términos generales, que finalmente el término jurídico apropiado es la trata de personas o la comercialización de seres humanos. Los genocidios, la destrucción de grupos étnicos, de grupos nacionales, ¿sí? Los genocidios que se cometen a veces en las guerras. Los crímenes de guerra, aquellas conductas delictivas que son delictivas en cuanto violan las leyes de la guerra, lo que aconteció con el juicio de Nuremberg, por ejemplo. Los ataques contra la población civil, denominados crímenes de lesa humanidad. La tortura es una práctica prohibida porque el jus cogens no la tolera, no la acepta, la rechaza. Las prácticas de segregación racial, el apartheid que practicaron los sudafricanos
y que de alguna manera se practicó también en los Estados Unidos hasta el año de 1964, 65, más o menos, cuando ya la sociedad americana aceptó que la comunidad de raza negra formaba parte de la sociedad estadounidense. La contaminación masiva y deliberada de la atmósfera o de los mares, por ejemplo, son principios que se acogen en el Jus Cogens y que por consiguiente todo instrumento internacional que vaya en contravía de esos principios no se tiene como válido. El Jus Cogens, se me va a cerrar ya el computador, no quiero terminar el tema sin decir lo siguiente y sin perjuicio de que retomemos la próxima clase en este punto específico. El Jus Cogens es uno de los temas más bonitos del derecho internacional público, por el profundo contenido humanista, por la controversia que suscitan, porque es un tema de permanente actualidad, la aplicación y práctica del derecho, del Jus Cogens, de las normas que contempla el Jus Cogens, que es una expresión traída por la Convención, por la Convención de Viena en su artículo 53 como parte de los principios generales del derecho internacional público. Sería un extraordinario tema para alguien que quiera hacer tesis de grado. Usted ya debe ir pensando en su tesis de grado y sería un magnífico tema para que alguien lo escogiera y lo desarrollara. Cómo me gustaría de pronto conocer un trabajo de ustedes en ese sentido y por qué no de pronto participar con ustedes en el proceso de conocimiento y de exploración con mayor fondo de este tema del Jus Cogens. Bueno, mis queridos jóvenes, ¿alguna pregunta, algún interrogante sobre el tema tratado? Nada, doctor, muchas gracias. No, profe, todo bien. Muchas gracias. Les agradezco mucho su participación, su interés en la clase. Doctor, yo quería preguntar sobre la nota del parcial. Ya sale en la plataforma. Ya está en la plataforma. A mí no me aparece, doctor José Fernando Ulloa Rodríguez. Así no vino ese día, ¿o qué? No, es que lo que puede ocurrir con usted es que creo, si mal no estoy, que a usted le faltan unos ejercicios y no, por eso no le presento nota final. Es decir, hay que hacer el examen, ¿sí? En el momento en que se nos abra la puerta para hacer los exámenes, pues en ese momento le hacemos la evaluación. ¿Listo? Profe, pero es que yo el único día que falté fue... Bueno, tendría que mirar en la evaluación, pero en principio recuerdo que es como la idea, pero pues por supuesto que verificamos cuál es la razón por la cual no le aparece. Yo el día que falté fue el primer día que usted estaba en... Escúcheme, pero no tengo aquí los datos, yo verifico con mucho gusto y miro a ver cuál es la circunstancia, la situación, pero los que no tienen nota es porque algún requisito les faltó en relación con los trabajos que se tuvieron en cuenta para evaluar. Pero yo solamente fue la primera clase. No voy a discutir porque es que no tengo aquí los elementos de juicio, señor Ulloa, le estoy diciendo, ese es el criterio que he aplicado. Vamos a revisar la situación y obviamente pues se buscará y se encontrará la solución. Toquen mayo que nos encontremos. Pero aquí no tengo los elementos de juicio. Pero yo el parcial sí Gracias, lo presenté, profe. doctor. Doctor, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, profe. La próxima. Está bien. Gracias, amable. profe. Gracias, doctor, por su sabiduría, doctor. Gracias.